Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, tengan todos un cordial saludo. Le damos una cordial bienvenida a esta primera web conferencia del curso Bases de Datos Avanzada. Esta es la etapa 1, la cual hemos denominado análisis del problema. Quiero, antes de entrar a revisar toda la temática que vamos a abordar hoy, primero, pues, a darles a conocer algunas características del curso y me presento también a la vez para de pronto aquellos que todavía no me conocen desde el curso. Mi nombre es Mariano Esteban Romero Torres. Yo soy ingeniero de sistemas. Actualmente estoy vinculado a la escuela de SBTI desde el SECAD Sagún. Soy el director del curso de bases de datos avanzadas. Este curso pertenece al programa de Ingeniería de Sistemas. Es un curso metodológico, lo que significa que tiene un componente teórico y un componente práctico. Está constituido por 3 créditos académicos, lo que significa que está integrado por 3 unidades temáticas. Pertenece al campo de formación disciplinar específico. Ustedes lo toman como un electivo y está vinculado pues a la red curricular del núcleo problemático 2, sistemas de información. La estrategia de aprendizaje con la que abordamos este curso es el aprendizaje basado en proyectos, debido pues que busca que ustedes, a partir de un proyecto real que se les plantea, puedan ir aplicando los contenidos temáticos a la parte práctica y así pues poder desarrollar sus competencias. El propósito de formación de este curso es que el estudiante mejore la gestión de grandes volúmenes de datos mediante consultas SQL y procedimientos PL/SQL en bases de datos relacionales para la optimización de la toma de decisiones en las organizaciones. Importante, resalto aquí que son bases de datos relacionales porque también existen bases de datos no relacionales. Bien, este curso pues se articula con el propósito de formación del programa en la gestión y el manejo de grandes volúmenes de datos, además de la administración de seguridad de la información con relación a su almacenamiento y procesamiento en las organizaciones a través de soluciones tecnológicas que respondan a los requerimientos del cliente y estándares del sector. Asimismo, pues para abordar todo el curso y desarrollar las diferentes actividades o etapas que tenemos, se han dividido en 5 etapas. La primera, como ya lo había mencionado, es la etapa 1, que es análisis del problema, que es la cual vamos a desarrollar hoy. La segunda, etapa 2, diseño de la solución. Etapa 3, vamos a ver todo lo que es un componente prácticos y para eso vamos a ver prácticas simuladas. En la etapa 4 vamos a hacer todo lo que es control del producto que llevamos desarrollado. Y finalmente, la etapa 5, hacemos un proceso de evaluación. Bien, para todo esto es importante que usted como estudiante pueda adquirir los siguientes conocimientos. Primero, pues, que usted pueda conocer todo lo relacionado con el lenguaje de consulta estructurado SQL. Para eso vamos a abordar los siguientes contenidos: la definición del lenguaje de consulta estructurado, el lenguaje de definición de datos, DDL, el lenguaje de manipulación de datos, DML, operadores, consultas y funciones. Asimismo, en la unidad 2 vamos a ver todo lo relacionado con el lenguaje de procedimientos o PL/SQL. Aquí vamos a ver vistas, procedimientos almacenados, objetos, cursores y disparadores. Asimismo, en la unidad 3 estaremos abordando todo lo que es la parte de administración de bases de datos en la nube. Aquí vamos a ver
cuáles son esos servicios de bases de datos que nosotros podemos configurar en la nube, la seguridad de las bases de datos, estructuras de almacenamiento y todo lo relacionado con el lenguaje de control de datos. Entonces, así está estructurado, pues, las 3 unidades que integran este curso. Bien, durante todo este desarrollo y todo este abordaje, como estudiantes se pretende obtener los siguientes resultados de aprendizaje. El primero es que usted pueda crear consultas y funciones en bases de datos relacionales a través del uso del lenguaje SQL que le permitan la gestión de la información en la toma de decisiones. El segundo resultado de aprendizaje es desarrollar procedimientos en bases de datos relacionales mediante la codificación en el lenguaje PL/SQL que optimice el manejo de grandes volúmenes de datos. Y el tercero, pues que usted pueda administrar la seguridad de las bases de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos que garantice la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Bien, entonces la agenda del curso es la que a nosotros nos va a orientar en estas fases que ya les he comentado, en la descripción de las actividades, también nos va a decir las fechas en que debemos desarrollarlas. Entonces, iniciamos diciendo que nos encontramos en el primer momento, o el momento 1, que es el momento inicial, el cual pues nosotros debemos de abordar la etapa 1, análisis del problema, y aquí básicamente lo que se busca es identificar los requerimientos del proyecto o del problema propuesto para definir cuáles son sus entidades, sus atributos, relaciones de una base de datos y crear una base de datos. Esta actividad es individual, tiene un peso evaluativo de 25 puntos, la cual inició el 17 de agosto y está habilitada hasta el 30 de agosto, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, usted pues, puede desarrollar esta actividad. Hasta el momento, pues como ustedes lo pueden visualizar, ya nos quedan 5 días para poderla culminar. Bien, chicos, ya después de este primer momento inicial, existe el momento intermedio, en el cual pues estaremos abordando la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, correspondiente a la etapa 2, que es diseño de la solución, la etapa 2, diseño de la solución, la etapa 3, componente práctico o prácticas simuladas, la etapa 4, que es control del producto. Como lo pueden visualizar, es la etapa 2 y la etapa 3 continúan siendo individual. Ya cuando llegamos a la etapa 4, control del producto, se hace una actividad colaborativa, ¿sí? Entonces, la actividad de la etapa 2 tiene un peso evaluativo de 120, al igual que el de la etapa 3 de 120. Es importante, yo siempre les recalco que en estas actividades traten de ser muy juiciosos para que puedan adquirir la máxima puntuación en sus productos entregados. ¿Ok? Bueno, esta agenda ustedes la pueden consultar en el curso, en la parte, en el entorno inicial. Ahí está toda la programación para que ustedes tengan en cuenta todo el cronograma. Con relación a los entornos virtuales de aprendizaje, es importante y quiero recalcarles que en el entorno de información inicial, ustedes pueden consultar la agenda y todas las noticias que ahí se van divulgando, al igual que los diferentes foros, el foro social, el foro de dudas e inquietudes y el foro de soporte técnico. Asimismo, recalcarles que en el entorno de aprendizaje deben de hacer el primer paso, revisar la guía de actividades, participar en el foro oportunamente, no dejen la participación para los últimos 3 días o la última semana. Lo ideal es que empiecen siempre a hacerlo de manera oportuna, ¿sí?
Cuando se tenga que hacer trabajos colaborativos, por favor, hacer la consolidación a tiempo para que todos los compañeros pues, puedan dar su aporte. Y para cada fase, pues se les ha dejado una plantilla que yo les agradezco que por favor utilicen para hacer la presentación del trabajo final. En el entorno de evaluación siempre lo tenemos dispuesto para hacer esa entrega final del trabajo. Muy bien. Quiero hacerles como un pequeño resumen de qué tenemos que hacer en todo esta primera fase. Lo primero es leer la guía de la etapa 1. Por favor, lean la guía, ahí están los pasos detallados, ¿sí? Y ahí pues les van indicando qué se debe hacer. Segundo, analicen el proyecto propuesto que es de un caso o un problema real que se ha presentado. Continuamos con identificar las entidades, ¿sí? Entidades, ahorita vamos a hablar un poco de qué es una entidad en base de datos. Luego de que usted identifique esas entidades, por favor, describa los atributos y las restricciones de cada una de ellas. Continúa con la matriz de relaciones y luego hay que hacer la descripción de esa matriz de relaciones. Esto lo pueden ir ustedes como estudiantes haciendo, lógicamente, esos aportes en el foro que le permitan también a los otros compañeros apoyarse en el proceso. Luego que vayan haciendo estos aportes o cada una de estos punticos que ustedes van avanzando, los van dejando como participación, pues continúan con el diseño del diagrama entidad-relación. Aquí no quiero que confundan el diagrama relacional con el diagrama entidad-relación, porque el diagrama entidad-relación es aquel que hacemos en la parte de análisis. El diagrama relacional es aquel ya diagrama final que hacemos en la parte de diseño. Entonces, aún todavía estamos en la parte de análisis. Después que hagamos este diagrama, podemos continuar creando un espacio en la herramienta de Oracle Apex y ahí vamos a crear nuestra primera versión de la base de datos con las entidades y atributos que hemos identificado. ¿Sí? Se consolida todo ese trabajo en la plantilla que les he dejado dispuesta en el espacio de aprendizaje y finalmente hacen la entrega en el entorno de evaluación. Bien, ¿qué se va a evaluar? ¿Qué se va a evaluar en esta primera fase? Se van a evaluar 3 puntos. Primero, el primer criterio de evaluación es que usted en la plantilla indicada haga la entrega del documento con todo el tema de reglas de ortografía y redacción, además de tener en cuenta las normas APA. ¿Sí? Como segundo criterio de evaluación con un peso de 10 puntos, debe identificar las entidades y atributos para la base de datos relacional del proyecto. Seguido, debe, como tercero, que también tiene un peso relativo de 10 puntos, crear correctamente la matriz de relaciones y sus descripciones y la base de datos en Oracle Apex. Bien. Preguntas hasta el momento, si pueden ir levantando la mano. Finalmente, aquí ya para entrar al tema de preguntas, si tienen hasta el momento, quiero identificarles cuáles son esos medios de comunicación que vamos a tener institucional, ¿sí? Medios de comunicación institucional, o sea, los que la UNAR indica que se deben de utilizar con los estudiantes. Por ejemplo, si usted recibe un mensaje de WhatsApp de alguna persona diciéndole que le va a colaborar con las actividades, usted haga caso omiso a esos mensajes de que están llegando por ahí, que le facilitan las actividades y todo ese tema por temas económicos. Cuidado, chicos, no caigan en eso porque ya están bloqueando a los estudiantes que han identificado en esas prácticas. Entonces, los medios oficiales para usted comunicarse con su tutor o su docente son los asincrónicos y los sincrónicos. En los sincrónicos tenemos
el chat, que es el tutor en línea, que siempre estamos ahí, tenemos un espacio de atención en línea, y para eso vamos a utilizar la herramienta de Teams, ¿sí? También vamos a tener los espacios de la web conferencia. Para eso vamos a tener en cada etapa una web conferencia. Para los que de pronto están en mi centro acá en Sagún, pues se hace una franja de atención en el centro. Y estoy organizando acá, si puedo conseguirme, unos talleres con unos expertos que trabajan en bases de datos en unas empresas. Si lo logro conseguir, lo hacemos. ¿Por qué? Para que ustedes conozcan cómo realmente desde las empresas están viendo el tema de la educación de las bases de datos. En la parte asincrónica tenemos la mensajería por en el foro de discusión de la actividad, la mensajería interna por el correo del curso y la mensajería por el correo institucional. Yo a ustedes les he compartido, creo que la mayoría ya están en este grupo de Microsoft Teams. Los que no están se pueden con el enlace vincularse al grupo. Ahora sí, quiero escuchar a ver si de pronto hasta el momento tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado. Si no, pues continuamos. Adelante, John, y sigue Hernán. Muy buenas tardes. Sí, señor, pues es en base a la entrega como tal, lo que usted estaba mencionando acerca de los puntos que hay que entregar. Hay una partecita que me causa como curiosidad y es el tema de las restricciones como tal. Dice en el punto 2, descripción de atributos y sus restricciones dentro de el anexo 1 en el formato de entrega. Hay una partecita como especificando las restricciones adicionales que debe tener cada una de las entidades. Esa partecita no me queda como muy clara y quisiera de pronto un poco más de profundidad en la parte de las restricciones. Perfecto, claro que sí, muchas gracias. Ahorita vamos a explicar paso a paso lo que hay que desarrollar en esta primera etapa. Y ahí pues creo que después de que pasemos por allá puedes aclarar esa inquietud, ¿sí? Entonces, Listo, no te perfecto. preocupes, creo que sí la vamos a desarrollar. Vamos por aquí, creo que vamos a ver en el orden de personas. Seguía Luis, luego Perdón. Carlos Olmi y después Carlos Eduardo. Luis. Tutor, buenas tardes. No, es igual que mi compañero, pues desde los puntos primero, segundo y tercero, pues sí hay como que algunas falencias y dudas respecto al tema. Entonces sí, pues también me gustaría que nos pudiera explicar paso a paso la actividad. Gracias. Perfecto. Si los demás tienen preguntas con el paso a paso de la actividad, no se preocupen que ya vamos a entrar allá. No sé, Carlos. Ingeniero, buenas tardes, compañero Buenas ingeniero. tardes. La pregunta es por el tema de la plantilla que usted acaba de comentar ahora, porque las tablas que están montadas allí en Word, lógicamente no se observa bien la forma de escribir las palabras. Entonces yo he estado trabajando en Excel, la misma plantilla la paso a Excel, la hago bien redactada y luego la pego como una imagen, pero esa imagen me queda ya bien organizadita donde usted ya puede ampliar y ver toda la información. ¿Se puede trabajar así de esa manera en la plantilla? Sí, claro, Carlos, lo importante es el contenido. Sí, o sea, la forma en como de pronto me lo entregues acá no hay problema. Lo que yo voy a revisar es el contenido de lo que te estamos solicitando. Listo, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya no sé quién más seguía. Carlos Eduardo ya habló. Carlos Olmes acabó de hablar. Yo, profe, Carlos Eduardo, buenas tardes. Adelante. Igual era también para lo del tema de que, pues, en el desarrollo, también sí qué herramientas se utilizaría, pero pues me imagino que más adelante nos explica sobre qué herramienta o solamente en Sí, formato Word entregar eso. vamos a trabajar Oracle Apex. Ya ahorita también les voy a explicar cómo crear el espacio de trabajo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a continuar y voy a ir de pronto dejando algunos espacios para inquietudes.
a medida que vamos avanzando. Muy bien, chicos, entonces, miren, ahora vamos a ver un poco de todo ese componente teórico, ¿sí? Antes de entrar a la parte práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que conozcan? Bueno, vamos a conocer qué es una entidad, qué es un objeto, qué es un atributo, qué es una relación, qué es una cardinalidad, y finalmente, pues miramos esas preguntas que queden, ¿sí? Vamos a iniciar primero aquí a recordar, porque me imagino que la mayoría de los que están aquí ya aprobaron el curso de bases de datos. Entonces, vamos a recordar qué es una entidad, ¿sí? Entonces, una entidad no es más que una cosa o un objeto, ¿sí? Que pertenecen al mundo real, ¿sí? Entonces, miren, una cosa o un objeto, ¿verdad? Que pertenece al mundo real. También pueden ser un concepto abstracto, ¿sí? Miren, entonces, puede ser una cosa, un objeto que pertenece al mundo real, o también puede ser un concepto abstracto y es distinguible de todos los demás objetos. Mire, una entidad tiene un conjunto de propiedades o atributos que la caracterizan. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro de cuando digan, bueno, ¿qué es una entidad? Entonces ya ustedes tienen claro eso. Entonces, para aclarar el concepto de qué es, o sea, un objeto, ¿verdad? Porque entonces dicen, bueno, ay, ¿qué es una cosa, un objeto? Entonces, un objeto es una unidad dentro de un programa de computadora que consta de un estado y de un comportamiento. Mire, tienen un estado y un comportamiento. El comportamiento son todas las funciones que hacen y el estado son todas esas características de ese objeto, ¿verdad? Que a su vez consta respectivamente de datos almacenados. Un ejemplo de una entidad es personas. ¿Por qué? Porque las personas, ¿verdad? Pueden tener unas características similares. Todas las personas tienen características similares. Más adelante vamos a ver cuáles son esas características similares. También los animales pueden ser una entidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los animales tienen características similares que las distinguen de otras como personas. Una persona se caracteriza totalmente, en este caso hablando, pues, si hablamos de reino animal en general, lógicamente que el hombre sería una persona, pero hablando de personas, las personas se diferencian como entidad de una entidad, digamos, animal, ¿verdad? También podemos otro ejemplo de entidades. Casas. Las casas tienen unas características específicas que la diferencian de una entidad animal o de una entidad persona. Y finalmente, pues otro ejemplo de entidad puede ser también autos. ¿Por qué? Porque tienen unas características específicas que las hacen diferente de otras entidades, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí quiero aclarar algo. Cada uno de estos ejemplos corresponde a una entidad, ¿verdad? De objetos que claramente son distinguibles en el mundo real, ¿sí? Te puede ver una persona, puede ver un animal, puede ver una casa, puede ver un carro. ¿Por qué? Porque son objetos que se distinguen en el mundo real, ¿sí? Pero si fuera, digamos, una entidad que fuera un concepto abstracto, entonces, por ejemplo, pensamos, no sé, en matrícula, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de matrícula, que usted como estudiante o como persona se matricula en la UNAM, entonces hablamos ya de un concepto abstracto que es matrícula. Entonces, esa matrícula también se convierte en entidades cuando estamos hablando de bases de datos, ¿verdad? Pregunto, ¿queda claro el concepto de bases de datos? Perdón, el Ingeniero, una concepto de pregunta. entidades, Sí, perdón, señor. el concepto de entidades. ¿Una entidad puede volverse un atributo o como una entidad heredada? O sea, por decir algo, estamos hablando de la entidad de los seres vivos. Y los atributos dentro de esa entidad serían animales y personas. Entonces, ahí, ¿cómo se manejaría? O sea, sé que las entidades son cosas,
objetos, pero también podría ser que una entidad se pasara a ser un atributo de otra entidad. Ok, De pronto, si usted me puede muy aclarar bien. ahí. No digamos que se convertiría en un atributo, porque en este caso lo que se convierte es en una subentidad que es hija de una entidad madre o padre, como la quieran llamar, Ah, ¿verdad? entidad ¿Por qué? heredada. Ya. Porque hereda todas las características de la entidad principal. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Muchas gracias. No sé, Carlos, ¿dejaste las manos levantadas o querías volver a hablar? Carlos Eduardo, no sé si fue que dejó la mano, como que dejó la mano levantada. Bien. Sí, no, pero ya la bajo. Ya. Me va a quedar. Bueno, entonces, continuando con los conceptos, ya lo habíamos hablado de entidad, que espero que haya quedado claro. ¿Sí? Quiero entonces ahorita aclarar o identificar qué es lo que se llaman o a qué le llamamos atributos. Si ya sabemos que es una entidad, sabemos que esas entidades tienen unas características o propiedades. Entonces, a esas características o propiedades de esas entidades son a lo que nosotros llamamos atributos, ¿verdad? Todas las características. No sé, alguien antes de continuar que me mencione, por ejemplo, algunas características de una persona. Que sea alto, la edad, no sé, por ejemplo, la edad, El eh, sexo. el El sexo, sexo, sí. la edad, la altura. Muy bien. Entonces, chicos, miren, así me gusta que estén así concentraditos. Gracias por la participación. Eso que ustedes acaban de decir son características que pertenecen o, como bien lo dice, caracterizan a la entidad persona. Entonces, cada uno de estos elementos de la entidad poseen los mismos atributos y cada atributo se le asigna un valor único por cada elemento, ¿cierto? Para que sean atributos. Por ejemplo, aquí tenemos la persona, ustedes lo mencionaban. Como es entidad personas, existen muchas personas. Estas personas, por ejemplo, pueden tener un nombre cada una de ellas, tienen un sexo, ¿verdad? Tienen una identificación, tienen una edad, tienen una altura, ¿sí? Tienen un color no sé, de piel. En fin, todas esas características son los atributos de la entidad persona. Y cada atributo recibe un valor, ¿sí? Porque si yo digo que nombre, entonces el nombre de esta persona puede ser Mario y el de esta puede ser María, ¿sí? Entonces, miren que un atributo que se llama nombre tiene un valor o varios valores. En este caso, los nombres de cada una de las personas, ¿sí? Entonces, tomando o siguiendo con el ejemplo de personas, miren que podemos tener la identificación, como ya las he mencionado, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo, bueno, en fin, todas muchas y muchas más, ¿cierto? Todas esas son características de esa entidad que son ya sus atributos. Con este ejemplo quiero mostrarles lo que les estaba mencionando. Si tenemos la entidad persona, ¿verdad? Entonces ya vamos a identificar ya en una tabla que va a tener como atributos la identificación, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el sexo. Entonces, para cada persona, estos atributos van a tener un valor. Valor. En este caso, para la persona, digamos, Sandra, ¿sí? Digamos que ella es Sandra, vamos a tener este número de identificación, este nombre y este apellido, la fecha de nacimiento y su sexo, que es femenino, ¿sí? Entonces, para Juan, tenemos que su identificación es 987654, su nombre es Juan, su apellido es Pérez, nació el 12 de febrero del 81 y su sexo es masculino. Entonces, atributos y valores de los atributos, ¿ok? Para que quede la diferencia. Bueno, hablando de todo esto, en bases de datos tenemos siempre que tener claro que para el tema de relaciones debe haber
siempre un atributo principal. Ese atributo principal es el que no se repite en esa entidad, ¿sí? El dato o el valor que no se repite en esa entidad. Y lo convierte siempre en el valor único. Entonces, ¿cuál de todos estos que están aquí, de todos estos atributos, le hago la pregunta a ustedes, consideran que es el atributo único que no se repite en ninguno de pronto de los otros valores? La identificación. Identificación. O el documento. La identificación. Identificación, muy bien. Correcto. ¿Por qué? Porque en Colombia, por ejemplo, hablando de Colombia, no van a existir dos personas que tengan el mismo número de identificación. Pues se espera, ¿no? Se espera que no existan dos personas que tengan el mismo número de identificación. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos claro que se cumple esa regla. Entonces, todas las entidades van a tener siempre un atributo principal que es el que no se repite en ninguno de sus valores en esa entidad. Muy bien. Chicos, vamos entonces ahora continuando. Pues recuerden que estamos repasando algunos conceptos que ustedes ya vieron en bases de datos básicos, ¿sí? Y para eso vamos entonces a continuar con las relaciones. Si yo tengo ya una entidad que tiene unos atributos y dentro de esos atributos tiene un valor único que no se repite, también existe algo que las conecta o que las relaciona entre sí. ¿Ok? Entonces, para eso se puede decir que una relación, ¿sí?, es una asociación entre diferentes entidades. ¿Por qué entre diferentes entidades? Porque puede ser entre ella misma, entre dos entidades o entre más entidades. O sea, dependiendo el tipo de relación, ¿sí? Dependiendo del tipo de relación. Entonces, es un vínculo que nos permite definir una dependencia, es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. ¿Ya? Ah, profe, ¿y eso cómo lo vemos? ¿Cómo se ve gráficamente? Ahorita vemos algunos ejemplos. Entonces, vamos a tomar como ejemplo una entidad que se llame estudiantes con una entidad que se llame libros, o sea, dentro del contexto de un colegio, ¿verdad? Podríamos ver que entonces existe una relación que llamaremos prestar. Digamos que en el colegio existe una biblioteca donde los estudiantes pueden ir a prestar libros, ¿verdad? Entonces, la relación entre la entidad de estudiante y la entidad libro es que un estudiante pues, puede ir a prestar un libro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es prestar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con si el estudiante quiere ir a prestar varios libros? Entonces, el estudiante, miren que ya la relación ya no iría, ahorita lo vamos a ver en la cardinalidad, que no sería de uno a uno, sino de uno a muchos, porque un estudiante puede ir a prestar uno o dos o más de dos libros, ¿verdad? Y ese libro como tal, puede ser prestado a un estudiante o a muchos estudiantes. Entonces, esos conceptos de cardinalidad también hay que tenerlos en cuenta. Pero ahorita mismo, ¿qué nos interesa? Saber el nombre que le voy a dar a esa relación. Y el nombre de esa relación es prestar. Un estudiante presta libros. Un libro es prestado a un estudiante. Entonces, el nombre de la relación es prestar. Bien, dentro de todos los conceptos dentro de todos los tipos de relaciones que se pueden dar entre entidades, tenemos la reflexiva, binaria y lenaria, ¿sí? La reflexiva, esta se da cuando una entidad se relaciona consigo misma, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una entidad que se llame
empleado, ¿verdad? Entonces, la entidad persona, ¿verdad? Que puede ser reflexiva porque dentro de esa persona podemos decir que yo soy una persona que trabaja, ¿verdad? Para otra persona, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo en mi casa una persona que trabaja en la casa, ¿sí? Entonces yo pertenezco a la entidad persona. Sin embargo, hay otra persona que trabaja para mí, ¿sí? Entonces, ahí existe una relación entre la misma entidad y por eso se llama reflexiva, ¿ok? Si fuera binaria, se da cuando la relación se da entre dos entidades, ¿sí? Por ejemplo, como en el ejemplo anterior, una relación que se da entre estudiante y libro, ¿sí? Mire, se da entre dos entidades. O en el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, puede ser entre persona y auto. ¿Por qué? Porque una persona puede tener o poseer autos, ¿verdad? Esa sería una relación binaria, porque es entre dos entidades. Pero si fuera una relación binaria, ¿sí? Se puede dar cuando ya es una relación entre más de dos entidades. Entonces, en este caso podemos tener una relación, una entidad que se llame periodista, otro que se llame artículo y otro que se llame periódico. Entonces, existe una relación que las comunica a las tres, que sería escribir. Un periodista escribe un artículo y lo escribe para un periódico, ¿verdad? Entonces ahí tengo una relación o esa misma relación que se conecta con más de dos entidades. Chicos, ¿preguntas hasta aquí? Ingeniero, Señor. yo siempre pensé que las relaciones era obligatorio que existieran dos entidades o más, no que existiera una sola entidad, porque en el momento en que yo voy a hacer un diagrama, entonces lo que usted dice, coloco la entidad personas y la voy a relacionar, pero con otra persona, pero la otra persona no la puedo declarar como otra entidad, sino sobre la misma entidad. O sea, esa Sí. parte sí, un poquito como complicada de comprender. Bueno, digamos que en una empresa existen la entidad persona, ¿sí? Entonces, resulta y acontece que ahí hay una persona que es el gerente, pero trabaja para la empresa, ¿cierto? Y existe otra persona que digamos que es el obrero, que trabaja también para el gerente, ¿sí? De la unidad. Entonces, en ese caso, mira que hay una relación entre la misma entidad. ¿Por qué? Porque una persona puede trabajar para otra persona, ¿ya? Sí, señor, Bien, hay que algunos verlo ejemplos funcionar. gráficos. Gracias. Ok, algunos ejemplos gráficos aquí, por ejemplo, vamos a ver pero de pronto con este te queda más claro, la relación unaria o reflexiva. Tenemos aquí, digamos, la entidad persona, ¿verdad? Pero también resulta que aquí en esta entidad persona hay una persona que es un padre y hay otra persona que es un hijo, ¿sí? Entonces la relación aquí es, como aquí es, ¿verdad? Entonces esta persona es hijo de otra persona, ¿no? Entonces ahí se está dando una relación reflexiva porque entre la misma entidad. Pero entonces Acá, padre, perdón, padre, hijo, ¿serían entonces atributos de persona? O atributos sería parentesco, y más bien sí, los sí, registros sería padre y el otro registro sería hijo. sí, correcto, así es. Muy bien. Aquí, cuando es binaria, entonces miren ya lo que les he explicado, un alumno se estudia una asignatura, se da entre dos. Acá, un empleado realiza un proyecto para un departamento, ¿sí? Entonces aquí se da la relación en área, ¿sí? Muy bien.
Aquí creo que hay otro. Bueno, estos son binaria, doble y reflexiva. Por ejemplo, mira acá, una persona, digamos, es pareja de otra persona, por si quieren otro ejemplo. Chicos, cardinalidad. A veces nosotros confundimos también estos conceptos, ¿sí? Aquí es importante y quiero aclararles que la cardinalidad, allá habíamos hablado de la relación, es el nombre que se le da a la relación que existe entre una entidad, dos entidades o tres entidades, ¿cierto? La relación que se puede dar. Aquí vamos a hablar de cardinalidad, o también llamado multiplicidad. Indica la cantidad de elementos, escuchen bien, de elementos o instancias de una entidad A que se relacionan con una instancia de una entidad B o viceversa, ¿sí? Entonces, miren que aquí vamos a ver el número de relación, o sea, el número de las veces que un elemento de una entidad se puede relacionar con un elemento de otra entidad, ¿ya? Para eso existen, pues, hay algunos autores que definen más, pero generalmente, la esencia realmente son tres, ¿sí? ¿Cuáles son esas tres relaciones? Uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, ¿sí? Uno a uno a muchos y muchos a muchos. Entonces, ¿cuándo se da la de uno a uno? ¿Ya? Esta se da cuando un registro, ¿sí? Aclaremos, un registro es en el conjunto de datos que se obtendrá en una fila, ¿sí? Ojo, un registro es el conjunto de datos que se obtiene en una fila, no columna, en una fila dentro de la tabla de una base de datos, ¿sí? Entonces, un registro, ¿sí? Que es una fila o elemento de una entidad A se relaciona únicamente con un solo registro de una entidad B y viceversa. Y viceversa. ¿Sí? Entonces, aquí ponen un ejemplo, ¿cierto? El profesor y cubículo. La entidad profesor y la entidad cubículo o escritorio. Entonces, a un profesor se le asigna un cubículo y un cubículo se le asigna a un solo profesor. Cuando yo lo expreso de esa manera, miren, que le estoy diciendo que un elemento de la unidad A se relaciona una sola vez con un elemento de la unidad B y viceversa. Un elemento de la unidad B se relaciona solamente una vez con un elemento de la unidad A. Por eso dice, a un profesor se le asigna solo un cubículo y un cubículo se le asigna a un solo profesor. ¿Ok? Ahora, cuando la relación es de uno a muchos, entonces acabaría. Esta se da cuando un registro de la entidad A, ¿cierto? Ya sabemos que un registro es una fila. Se relaciona con 0 o más registros de una entidad B. Y cada registro de la entidad B se relaciona únicamente, o sea, una sola vez con la entidad A. ¿Ok? Una sola vez. Profe, ¿se puede dar lo contrario? Sí. Puede que de la primera entidad se relacione muchas veces con un solo elemento de allá y el de allá con muchos de acá. Pero el concepto es un registro o una fila, como ustedes lo quieran llamar, de la entidad A, ¿verdad? Se relaciona varias veces con un solo elemento de la unidad B. ¿Queda claro? Sí, señor. Muy bien, entonces, mire,
Vuelvo y repito esto porque aquí muchas veces tendemos a confundir estos conceptos. Entonces, si yo tengo una unidad A, en el ejemplo, ¿cierto? Tengo la entidad país, ¿sí? Perdón, la entidad país y la entidad ciudad. Tengo dos entidades, ciudad y país, ¿sí? Entonces, tienen una relación entre ellos que es pertenecer. Entonces, yo puedo decir que una ciudad pertenece, ¿qué? A un país, ¿sí? Una ciudad pertenece a un país. Sin embargo, un país, ¿cuántas ciudades puede tener? Muchas. Entonces, Varias. un solo país tiene muchas ciudades. Entonces, en ese ejemplo claramente se puede ver cómo aplica la cardinalidad de uno a muchos. ¿Ok? De uno a muchos. Muy bien. Entonces, cuando las relaciones de muchos a muchos, en este caso de N a M, ¿sí? Entonces acá se da cuando un registro de la entidad A se relaciona con 0 o con muchos registros de una entidad B y un registro de la entidad B se relaciona con 0 o muchos registros de la entidad A. ¿Qué pasa con esto, chicos? Cuando nosotros encontramos un ejemplo, como dice, estudiantes y libros, un estudiante puede prestar muchos libros y ese libro puede ser prestado a muchos estudiantes. Cuando eso pasa, nosotros tenemos como diseñadores o administradores de bases de datos buscar la manera de romper esa relación de muchos a muchos porque va a producir ambigüedad de datos en la base de datos, ¿sí? Entonces, se sugiere como buena práctica que siempre rompamos esa relación con una entidad intermedia y quede esa entidad intermedia de uno a muchos, ¿sí? Esa es una buena práctica que siempre se recomienda. ¿Por qué? Porque si usted deja una relación de muchos a muchos, va a tener duplicidad de datos. Y lo que siempre buscamos en una base de datos relacional es evitar la duplicidad de datos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos algunos conceptos de cómo se podrían graficar teniendo en cuenta el modelo clásico, el modelo moderno, ¿sí? Ya aquí ustedes ya lo pueden ver, eso no voy a detenerme tanto en eso porque ya esto me imagino que ya ustedes lo vieron en base de datos básicos. Aquí tienen también algunas formas de presentar, ya esto es para presentarlo gráficamente, cuando es de uno a uno obligatorio, cuando es de uno a muchos opcional, cuando es de muchos a muchos, cuando es de uno a uno opcional y así sucesivamente. Otro concepto que sí quiero que quede claro es el siguiente, que eso sí se lo pido en el documento. Miren, hay que tener claro cuando una relación puede ser transferible o intransferible, ¿sí? Aquí quise colocarle un ejemplo muy sencillo que encontré en la web y es el siguiente. Supongamos que en un banco, ¿sí? Existe la entidad agente y la entidad cliente, ¿cierto? Entonces, un agente siempre va a atender a un cliente y ese cliente siempre va a ser atendido por un agente, ¿sí? Bien, digamos que a Mariano Romero le asignaron un cliente que se llame Luis, ¿sí? Ese cliente siempre va a venir a donde Mariano pues para que le haga su atención o asesoría. Resulta que, bueno, yo soy el que está asignado a ese cliente, pero en 2 años, gracias a Dios, ya yo no soy asesor, no soy agente, sino que soy gerente, ¿sí? Y mi puesto de agente lo tomó otra persona. Entonces, ya digamos que en ese caso, ese agente o esa entidad agente se puede denominar que es una relación transferible, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser modificado en el tiempo.
Ahora, cuando no es transferible es en el siguiente caso. Yo, pues, la entidad persona, ¿verdad? En este caso, esa persona se le asigna un pasaporte, ¿sí? Aunque pase el tiempo, ese pasaporte jamás puede ser asignado a otra persona, ¿sí? Y la diferencia está que lo representan con un triangulito para identificar que esas relaciones no son transferibles. Ahora sí, chicos, ya aquí terminamos la parte teórica. Me gustaría de pronto saber si tienen alguna duda o inquietud sobre lo que hemos abordado hasta ahora. Esto que hemos hablado es un recorderis del curso pasado. Los escucho. Ingeniero, de pronto se me olvidó un poquito cómo va a ser para romper una relación de muchos a muchos. De pronto si nos da una clavecita por ahí, por favor. Vale, ahorita entonces vamos a explicarlo. Digamos, ustedes están matriculados en la UNAD, ¿cierto? Y en la UNAD están matriculados a un programa, ¿sí? Y durante ese programa existen, digamos, que unos periodos. Entonces, bueno, eso estaría muy complejo. Vamos a poner uno más sencillo. Sí, bueno, ustedes están matriculados en un programa de la UNAD. Entonces, existen estudiantes que pertenecen a un programa, ¿verdad? Como un estudiante pertenece a uno o varios programas, porque usted puede cursar varios programas en la UNAD, ¿cierto? Y un programa puede tener muchos estudiantes, eso ustedes lo tienen claro. Entonces, para que se rompa, digamos, esa relación, ¿sí? Buscamos una entidad intermedia que se llama matrícula por periodo, o PERACA, ¿ya? Entonces, ya rompimos esa relación de muchos a muchos, entonces ya sabe que por periodo solamente usted se puede matricular, por decirlo así, en un curso. O sea, ese curso usted lo puede matricular una sola vez por periodo, ¿sí? Entonces, ahí ya va la relación de uno a muchos y ya no va de muchos a muchos. Ahora, otro ejemplo claro sería, vamos a ver otro ejemplo de romper una relación. En lo que ustedes están haciendo, tenemos una persona, ¿verdad? ¿Sí? Y esa persona puede tener varios roles, ¿sí? O digamos, estamentos, como lo llaman en la UNAD, estamentos. Entonces, yo como persona puedo ser docente, estudiante y puedo ser egresado, por decirlo así, porque yo en este caso mío particular tengo los tres, ¿sí? Soy docente, soy estudiante y soy egresado, ¿sí? En la UNAD tengo esos tres, o pertenezco a los tres estamentos porque he hecho parte de esos tres. Soy egresado del programa de seguridad informática y estoy estudiando actualmente los niveles de inglés y soy docente, ¿sí? Entonces, como ustedes lo pueden ver, hay una relación de mucho a mucho. Ahora, ¿cómo puedo yo romper esa relación? Con una entidad intermedia. Primero, esa persona, ¿verdad? Tengo que tenerla o quiero relacionarla con rol, los roles o estamentos. Entonces, debo tener una entidad intermedia que se llame persona por rol, ¿ya? Entonces, cuando yo hago esa entidad intermedia de personas por rol, entonces la relación no iría directa entre persona y estamento, sino que va entre persona y rol, entre persona con la entidad rol por persona, y esa entidad rol por persona se relaciona con rol. Entonces miren que ya la relación se da a través de una entidad que se llama rol por persona, si ustedes lo quieren colocar así. Profe, o sea, ahí se rompería ya por lo de la cédula, porque digamos como persona se diría un número de cédula y ya no, si saldría antes, bueno,
la cédula, pero si es que es profesor, es alumno, entonces ya ese rol usted, como lo acaba de decir, lo rompería con si es profesor, si es estudiante, entonces ya entraría entraría a otra base de datos, ¿cierto? Sí, vamos a ver si logro hacer un ejemplo por aquí. Vamos a anexar aquí una hoja, nueva hoja. Digamos, voy a hacer algo aquí rapidito para ver, explicarles mejor. Insertar, ¿dónde está insertar aquí? Digamos aquí. Esta es una entidad, ¿cierto? Esta es otra entidad. Digamos que esta es persona y este sería, caramba, y este sería, en este momento sería Rol. estamento. Estamento. Está bien. Estamento o rol, cualquier nombre, estamento o rol, ¿cierto? Entonces, aquí una persona puede tener varios roles o muchos roles. Y un rol puede ser asignado a muchas personas, ¿sí? En esta relación yo tendría, ¿cierto? Una relación de muchos a muchos. Entonces, digamos que aquí, en esto, yo voy a tener, perdón, vamos aquí voy a tener, vamos a insertar aquí algo. Bueno, vamos a insertar aquí mismo esto. Digamos que esta entidad va a tener los siguientes atributos, ¿cierto? Que sería el ID y otro atributo que sería el nombre, así rapidito. Este también va a tener, pues, este sería el nombre de persona, ¿no? Y este también iría a tener un ID y el rol o estamento, ¿sí? Entonces, digamos que aquí voy a tener unos registros, ¿sí? Por ejemplo, el ID, vamos a ponerle que sea el 78, bueno, aquí el 78, el 90. El nombre de... Bueno, estos son los ID, ¿no? Y aquí vamos a tener el nombre que sería Mariano. Y aquí vamos a poner otro nombre que sería Julián. Muy complicado eso, Carlos. Julián, ¿cierto? Entonces, miren, cada uno de ellos tiene un ID, ¿sí? Que es el 78 y el 90. Acá vamos a tener lo mismo, pero vamos a ver unos roles. Entonces, rol 1, ¿verdad? Que sería estudiante, por decirlo así. Estudiante. El rol 2, que sería docente. Docente. El rol 3 sería egresado. Ya, vamos a darlo hasta ahí para no llevarlo más largo. Egresado. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos N personas y tenemos N, bueno, los roles que no son muchos. ¿Sí? Bien, entonces si yo tengo una relación directa aquí, podría decir que Mariano, que es el 78, voy a hacerlo aquí con las flechitas. Voy a insertar unas flechitas aquí. Digamos que este Mariano está relacionado con este, ¿cierto? Este Mariano está relacionado con este y este Mariano está relacionado con este. ¿Sí? ¿Sí están viendo aquí? Entonces, esta persona tiene muchos roles. ¿Sí? Ahora, digamos que este solamente, que está aquí, está relacionado con este y este está relacionado con este. ¿Ya? Vamos a cambiarle el color para que no se confunda. Ponerle un rojo. Y a este otro también un rojo. Y otro escogí, un rojito. Bien. Entonces tenemos una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque estos roles, miren que el rol 1 pertenece a varias personas acá. El rol 3 pertenece a varias personas acá, ¿verdad? Y estas personas pertenecen a muchos roles. Cuando nosotros tenemos eso en base de datos, se nos ocasiona una ambigüedad de datos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos repitiendo muchas veces los mismos registros. Aquí me tocaría duplicar a Mariano 3 veces en la tabla persona. Y cuando yo hago, estoy duplicando, miren que entonces aquí me tocaría duplicar a Mariano 3 veces para que se relacione 3 veces con esta tabla, ¿cierto? Y te tocaría a Julián repetirlo 2 veces para que se relacione 2 veces con esta tabla, ¿ya? Entonces lo que hacemos que aquí, que en la tabla persona, ya no tendría a Mariano en una fila, sino que lo tendría en ¿cuántas filas? En 3. En 3 filas. Y eso se llama redundancia de datos, ¿ya? Entonces, para evitar eso, yo como buen ingeniero, entonces, y como ya estoy aprendiendo en el curso de bases de datos avanzado, estoy aprendiendo bases de datos, ¿cierto? Entonces yo voy a crear una entidad intermedia que se va a llamar personas por rol. Sí, ustedes le pueden dar el nombre que ustedes deseen, ya, personas por rol. Entonces ya aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí, digamos, 2 atributos que van a ser el ID, el ID nombre, perdón, el ID persona y otro atributo que se llama ID rol, ¿ya? ID rol. Y aquí sí, entonces voy a hacer yo todo esto. Entonces tengo que hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo por aquí un poquito para que no dé espacio. Entonces aquí yo sí voy a relacionar. ¿Qué voy a relacionar aquí? El 78, ¿verdad? Con el 1. El 78 con el 2. El 78 con el 3. El 90 con el 1. Y el 90 con el 3. ¿Sí? Y ya, miren que aquí, ahora sí, las relaciones acá, no tengo que repetir, no tengo que repetir a Julián en esta fila. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en esta entidad. ¿Y qué se busca con esto? Que como son datos numéricos, ¿verdad? Son datos numéricos, el espacio de memoria que se va a utilizar en una base de datos es menor, a que usted tenga que repetir toda la fila con todos los datos de una persona, que pueden ser, por ejemplo, usted para un nombre puede reservar una cadena con un valor, un varchar de 30. Entonces, no es lo mismo reservar un varchar de 30 en un espacio de memoria que reservar un numérico de 5, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es optimización de las bases de datos. Y acá, este mismo que está aquí, se va a relacionar ahora con este acá, pero a través de este, y así mismo con el siguiente, que sería el 3. Lo mismo va a pasar con estos, ¿sí? Este se relaciona aquí, se relaciona aquí, y se relaciona acá. Y de aquí, pues, se va a relacionar con rol. Pero entonces, estos no se repiten, esto siempre va a ser lo mismo. Y si usted edita, por ejemplo, aquí, digamos, yo en el momento de crear, escribí estudiante, algo así, entonces tengo que corregirlo. Solamente lo voy a corregir en esta tabla. Le cambio la E. Si yo tuviera la relación como la tenía acá, me tocaría corregirlo las veces que estuviera repetido esa relación. ¿Sí? Aclaré ese punto, Carlos. Excelente, ingeniero, excelente. Ya me quedó muy claro, muy buena la explicación. Claro, lo que usted acaba de explicar ahorita último, se repetiría varios registros con estudiantes, pero resulta que a veces se equivoca en una escritura y le toca cambiar toda la cantidad de registros y la repetición. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ingeniero, pues yo quisiera preguntarle una cosita acerca del formato del anexo. En la guía muestra que hay una tabla que se debe hacer que se llama descripción, bueno, tabla de definición de entidades,
Y en el anexo encontramos directamente la tabla de atributos. Yo quisiera saber, ¿esa tabla la agregamos? ¿Esa tabla se suprime? ¿O cómo podrían solucionarse ahí la Bueno, cuestión de la tabla? sí, creo que lo que pasa es que modifiqué un poco el curso para este periodo y al parecer en algunos párrafos se me quedaron algunas palabras todavía sin arreglar, pero ya ahorita voy y explico allá, ¿viste? No te preocupes. Tenlo presente para que más adelante yo, ahorita que entre ya a la parte práctica, lo pueda ir explicando. Entonces, no sé si hay otra pregunta con relación a la temática que hemos abordado, a la teoría que tenemos ahora. O sea, recuerden que no sé si esto que yo acabo de explicar ya ustedes lo hayan visto en bases de datos básicos. Creo que sí, porque son temas que estamos recordando. Sí, señor, ya se había visto hace algunos semestres atrás. Perfecto. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar con el componente práctico de esta fase. Bien, ustedes tienen un proyecto, ¿verdad? En este caso, que es un problema de la vida real, ¿sí? Voy a ponerlo por aquí, más bien, voy a hacer unas cositas. Voy a ponerlo aquí para poder ir editando. Entonces, dice, hay que analizar los requerimientos del proyecto. Dice, la Universidad Nacional de esta distancia requiere hacer una buena gestión de la información sobre los eventos que se programan y realizan durante el año por las diferentes escuelas con el propósito de tomar decisiones oportunas y pertinentes. Asimismo, poder generar y presentar los informes en las fechas establecidas. En este sentido, se ha solicitado crear una base de datos relacional. Recuerden que es relacional, ¿sí? Es una base de datos relacional para un sistema integrado de gestión de eventos. O sea, se llama así, gestión de eventos académicos, la cual debe contar con consultas, funciones, vistas, procedimientos almacenados, cursores, paquetes y disparadores que optimicen la gestión de los datos. Hasta aquí va la parte general del problema que se está planteando, lo que se necesita, ¿cierto? Entonces, la base de datos debe tener la capacidad de almacenar información sobre los eventos académicos. Entonces, yo aquí podría tener una primera entidad que se llame evento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evento, como ustedes lo pueden, es un concepto que puede tener el líder del evento, el nombre del evento, digamos, un objeto o un objetivo, ¿sí? Puede tener una fecha, puede tener una hora, ¿sí? Puede tener, bueno, todas las características o atributos de un evento, la temática en sí, todo eso ustedes tienen que comenzarlo ahora a analizar. Entonces ya yo puedo decir, ajá, ya tengo mi primera entidad, ¿sí? Mi primera entidad. Bueno, mire, entonces el nombre del evento académico, ¿qué programa cada escuela? Sí. Entonces, evento académico que programa cada escuela. Ya me están diciendo, quiere decir que las escuelas programan eventos. Entonces, yo sé que la escuela como tal es otra entidad. Entonces, aquí voy metiendo, ya encontré otra entidad que se llama escuela. ¿Sí? Entonces, las escuelas tienen un ID, un nombre, una sigla, ¿verdad? Entonces, ya ahí tengo 3 atributos. ¿Por qué? Porque el ID para identificarlas que no se repitan. El nombre, por ejemplo, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y la sigla que es SBTI. Entonces, en la UNAD ya yo sé que esas 3 características o atributos ya son de esa entidad. ¿Sí? Me dicen, tiene una fecha de inicio, una fecha final. Aquí específicamente, yo digamos que no veo una entidad, ¿sí? Pero si yo analizo, yo puedo decir, esto de fecha de inicio y fecha final, yo lo puedo decir que eso es una programación. O sea, ese evento tiene que tener una programación. Entonces yo ahí puedo deducir una entidad que se llame programación de evento, ¿ya?
programación de evento, donde yo voy a colocar la fecha en que inicia, la fecha en que termina y si acaso tal, las horas y todo ese tema. ¿Sí? O si usted no quiere decir programación de eventos, sino colocarle otro nombre. Chicos, regálenme un segundito, se me está escapando. Bien, entonces yo puedo decir otro nombre, pero ya yo sé que estos registros los tengo que almacenar en algún lado, ¿verdad? La fecha de inicio y la fecha de finalización. Asimismo, miren que me está pidiendo capture la hora de inicio y la hora de cierre, o sea, la hora de apertura y la hora de cierre. Por otra parte, debe encontrar conferencistas, ponentes y público en general. Un conferencista y un ponente y el público, esas tres son, si yo lo veo así, son personas, al igual que los asistentes, son personas y las personas pues son, en este caso, una entidad, ¿ya? Ahora, que esa persona dentro de esa entidad pueden tener roles, lo que ya les había explicado. Entonces, miren que ya tengo otra entidad que se llama persona y otra entidad que se va a llamar roles o rol, ¿sí? O funciones, como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? Pero miren dentro de este análisis que vamos haciendo, que ya voy encontrando las posibles entidades para dar solución al problema. En este caso, para resolver o para construir la base de datos que necesito. Bien, entonces, asistente, ¿por qué les digo porque yo podría tener, profe, yo puedo tener una entidad que se llama asistente, otra que se llame ponente. Sí, usted lo puede tener, sin embargo, usted aquí un ponente tiene un nombre, tiene una cédula, tiene una edad, tiene un sexo, un asistente tiene una cédula, tiene un nombre, tiene una edad, o sea, son las mismas características. Y si usted lo tiene en diferentes tablas, es posible que un asistente también sea un ponente. Entonces usted está ahí creando una duplicidad de información, porque está guardando la misma información en en dos o más tablas en la base de datos, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno simplemente tiene una tabla que se llama persona, que reúne todas las características, y de ahí, pues, lo que hago es que para las entidades dependientes creo otras subtablas, ¿ok? En cuanto a las asistentes, deben tener en cuenta los datos personales, nombre, apellido, sexo, ¿verdad? Estamento. Entonces, en el estamento hay que decir si es administrativo, si es docente. Miren que ya aquí tengo otra entidad que ya habíamos hablado ahorita, que se llama estamento. Incluye todos estos, ¿sí? Y su empresa, perdón, aquí, y su profesión u oficio. Entonces, miren, aquí tengo otra que se llama profesión u oficio. Yo les pedí que fueran mínimo 10, que llevamos 1, 2, 3, 4, y 3 que les he mencionado que no están aquí, sino que están tácitamente aquí, ya llevamos 7, ¿cierto? Ya llevamos 7. Entonces, otros aspectos a almacenar es el origen, de dónde provienen los asistentes como el país, aquí tengo otra. La ciudad, aquí tengo otra. Bien. Entidad o empresa, aquí tengo otra. Además de eso, se debe, si tiene vínculo en la UNAD, debe asistir la sede. Entonces, aquí ustedes tienen que colocar la zona y el centro, pues en este caso, de la UNAD, ¿ya? Por ejemplo, aquí les pide la zona, miren la zona, el centro. Recuerden aquí que todas estas son entidades. Entonces, si usted me lo hace de esta forma, y yo en el primer punto veo que usted resaltó o me indicó de alguna forma las 10 entidades, ese punto estaría correcto, ¿sí? Porque yo voy a ver que realmente usted en el análisis que hizo, revisó que pudo obtener las 10 entidades, ¿sí? Entonces, ese sería el primer punto que ustedes tienen que desarrollar, ¿ok? Identificar mínimo 10 entidades para construir la base de datos.
¿Sí? ¿Está claro ese punto? Sí, señor. Okay. Muy bien. Igual, pues, para el tema, ahí creo que me quedó algo también que dice adicional a la tabla anterior, no tengan en cuenta esto. Simplemente, teniendo este párrafo, vamos a hacer las entidades de acuerdo a las preguntas. Estas preguntas que están aquí, tengan en cuenta solamente estas preguntas para construir el tema de la evaluación de los eventos. ¿Ok? Porque aquí esa tabla, por cuestiones de accesibilidad, esta tabla se eliminó. Muy bien, chicos. Entonces, acá quiero que tengan claro algo. Atributos y restricciones. Yo voy a tener aquí mi entidad. Entonces, le digo, el empleado, en un caso de, digamos que tengo una entidad que se llama empleado. En el caso de ustedes puede ser, qué sé yo, persona, ¿verdad? Entonces, esa persona tiene un ID de persona. Persona ID. Si ustedes quieren, cuando dependiendo la funcionalidad de la base de datos, uno puede llevarlo hasta la forma más atómica del atributo, ¿sí? Pero en este caso, si ustedes, por ejemplo, yo tengo aquí el ejemplo que dice primer nombre, primer apellido, segundo apellido, ¿sí? Eso sería lo ideal, si usted lo quiere, pero si usted, digamos, porque esta base de datos realmente no se va a caracterizar para distinguir entre el primer y segundo nombre, y además porque ya hay personas que no tienen segundo nombre, yo simplemente puedo dejar aquí un campo que se llame nombre, ¿verdad? O nombres, ¿sí? Y ahí pues incluyo, si la persona tiene dos nombres, ahí van los dos nombres, ¿sí? Si en apellido, pues todavía podríamos dejarlo primer apellido y segundo apellido, como para, pero si usted dice, no, yo acá solamente quiero creer que sea apellidos, está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque como analista yo digo, es que este no va a ser una base de datos exclusiva para identificar personas, sino para llevar, acá lo que quiero es contabilizar los asistentes que vienen independientemente de su nombre o, bueno, ustedes lo pueden definir así. Pero si realmente, o sea, acá se va es para poder categorizar personas, entonces sí yo tendría que clasificar esta entidad lo máximo posible de la forma más atómica. Entonces ahí sí tendría que tener primer nombre, segundo nombre, ¿sí? Lo que sí tengo que aclarar aquí es que cuál es el ID principal de esta entidad. En este caso sería el ID de la persona, ¿verdad? Entonces, todos estos son sus atributos. Atributos. Bien, el nombre del dominio. Entonces, el nombre del dominio es el conjunto de posibles nombres, perdón, de posibles ID que se pueden tomar. Entonces, en este caso serían todas las posibles identificaciones de personas, ¿sí? Ese sería el dominio. O sea, todas las posibles identificaciones de personas o cédula de personas, ¿sí? El dominio de nombres, todos los posibles primeros nombres que existan. Esos son los dominios. Entonces, así sucesivamente para cada uno de estos campos. Acá, tipo de datos, si es texto, si es numérico o si es fecha, ¿sí? O en este caso, vamos a colocarle aquí para ir identificando con una letra N, T o F. El tamaño, qué tan extenso puede ser esta identificación, ¿no? Dice, profe, que una persona ya tiene el número de cédula, puede ser de 10 caracteres, de 10 números, entonces 10. No, profe, es que en Colombia no creo que haya un nombre más largo de 30 letras. Vamos a dejarlo de 20 caracteres. Está bien. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a hacer el análisis de esas entidades y ya van a comenzar a darle forma. Ahora, este campo es obligatorio o sea, cuando hablo de obligatoriedad, significa que ese campo no puede estar vacío en la base de datos. Si es un ID jamás puede aceptar nulo en una base de datos, ¿cierto? Entonces, si es un ID, siempre tiene que ser obligatorio. Normalmente, una persona siempre tiene que tener el primer nombre. Acá, no es necesario que una persona tenga un segundo nombre. Entonces, en este caso, no es obligatorio.
Sí es obligatorio que tenga un primer apellido, pero no es obligatorio que tenga un segundo apellido. Hay personas que no tienen un segundo apellido. Bien, y así sucesivamente para cada uno de los atributos que ustedes vayan a entender. Acá, si ese atributo es cuántas veces puede estar ese atributo dentro de esa, de esa entidad. El ID no puede repetirse más de una vez, pero un nombre sí se puede repetir, un primer no, porque pueden haber varios Marianos, pueden haber varios Luisa, pueden haber varios Juan, ¿cierto? Ahora, si esta persona, perdón, aquí con relación a la persona, perdona que aquí me confundí, aquí con relación a la persona, esta persona que ustedes están aquí identificando, ¿sí? ¿Cuántos nombres puede tener? O sea, la persona no puede tener, esa persona no puede tener más de un nombre, ¿sí? Entonces, es un nombre que va a tener. O sea, ahí esta persona no se puede llamar Mariano, Mariano y Julián al mismo tiempo, no. Se llama Mariano, ¿sí? O sea, puede tener solamente un primer nombre, no puede tener dos primeros nombres, ¿sí? Ahora, no puede tener dos primeros apellidos o dos segundos apellidos, siempre va a tener uno o uno. ¿Qué sí puede tener esa persona muchas veces? O sea, yo que puedo tener repetido un correo, un teléfono, una dirección de la casa, una dirección de la oficina. ¿Por qué? Porque puede que yo trabaje hoy aquí en la UNAM, pero mañana estoy en Montería o pasado estoy en, qué sé yo, en Cereté o en Bogotá. Entonces puedo tener varias direcciones, ¿sí? Puedo tener varios correos. Porque yo puedo tener un correo de Gmail, puedo tener un correo de Hotmail, ¿sí? Entonces, esos registros sí se pueden duplicar. Cuando un registro de estos, como correo o teléfono, se duplica, eso implica que deberían de haber entonces varios registros para la misma persona. Cuando esto pasa, uno que busca que estos campos, lo que decían ahorita, creo que fue Carlos, este campo que se llama, este registro, ya se va a convertir, que eso lo vamos a ver en la próxima fase, cuando apliquemos las técnicas de normalización, se va a convertir en otra entidad, ¿sí? En otra entidad, ¿ok? En otra entidad. Y ya, pues, hago relación con esas otras entidades para evitar la duplicidad de datos. La lista de valores, se presenta un caso, por ejemplo, en el Estado Civil, ya existen unos valores predeterminados en Colombia, casado, soltero, unión libre, viudo, separado, en fin. Esos valores, por lo general, nunca cambian. Entonces, cuando hablamos de restricciones adicionales, debo apuntar a eso, a las restricciones por lista de valor en el caso de Estado Civil. En el caso de sexo, puede ser masculino, femenino o otro, ¿cierto? Entonces, ya existen una lista de valores. Cuando es por rango, por lista de valores, cuando es rango de valores, entonces acá puedo utilizarlo, por ejemplo, en el campo de salario. Una persona en Colombia, por ejemplo, se puede ganar del mínimo a 10 salarios mínimos. Entonces, yo coloco ese rango de valores en restricciones adicionales sobre esos registros o restricciones de control, por decirlo. Cuando una empresa va a contratar a un empleado, ¿cierto? Yo puedo decir que ese empleado, la fecha de nacimiento no puede ser menor a la fecha de ingreso de ese empleado, ¿sí? Porque es imposible que un empleado de 0 años ingrese a trabajar a una empresa. ¿Ok? Entonces, son restricciones de control. Perfecto. Bien, la matriz de relaciones, yo aquí simplemente ustedes van a colocar en la parte de horizontal todas las 10 relaciones todas las 10 entidades que encontraron y esas mismas en la parte vertical y aquí en la parte superior las van a relacionar. Por ejemplo, la primera relación se da entre, digamos, entre empleado-empleado, la segunda relación se da entre empleado-departamento, la tercera se da entre empleado y cargo, y así sucesivamente, ¿ok? Eso es facilito, eso no tienen sino que colocar el número de la relación. Y acá, en la descripción de las relaciones, si entra
si entramos a analizar eso. Por ejemplo, en la relación 1, que yo tengo empleado se relaciona con departamento. Entonces, yo aquí tengo que analizarlo viceversa, o sea, de empleado a departamento y de departamento a empleado. Entonces, yo digo que un empleado trabaja en un departamento, ¿verdad? Y que un departamento ocupa a un empleado. Esa es la relación 1, ¿sí? La relación 1. Entonces, ¿cómo yo hago para saber la obligatoriedad de esa relación? Entonces, yo tengo que preguntar si un empleado está obligado a trabajar en un departamento. Si eso es así, pues respondo que sí. Entonces, sí. Ahora, para conocer la cardinalidad, tengo que preguntar cuánto. Entonces, un empleado en cuántos departamentos puede trabajar, ¿sí? En este caso, pues, si es en la UNAD, yo trabajo en un solo departamento, ¿ok? Ahora, ¿la relación es transferible, sí o no? Sí, porque yo hoy puedo estar en SBTI, mañana puedo estar en otra escuela, ¿ok? Esa relación es de uno a muchos. ¿Por qué? Porque miren aquí lo que está diciendo. Acá yo puedo ocupar, digamos, un departamento puede ocupar muchos empleados o varios empleados. Entonces, por eso, uno a muchos. Entonces, esa es la relación, uno a muchos entre estas dos entidades. ¿Ok? Aquí hacen una pequeña observaciones si las tienen, si no, pues no las hacen. Chicos. Luego, importante que tengan en cuenta lo del modelo de entidad-relación. Según Peter Chen, el modelo de entidad-relación, por ejemplo, aquí les doy un ejemplo. Tienen todas las entidades, los atributos, colocan el ID único, ¿cierto? Lo identifican, hacen la relación entre las entidades y dicen si es de uno a muchos, cómo se relacionan. Esto es lo que tienen que presentar en esto. Vamos a ir un poquito aquí rápido porque se nos está acabando el tiempo. Y en este caso les voy a compartir el enlace, creo que todos lo tienen, para que puedan entrar y crear un espacio en Oracle Apex, ¿sí? Bien. Aquí entran a Oracle Apex, como lo van a ver acá. Ustedes tienen que crear un espacio de trabajo, tienen que crearlo, solicitarlo. En mi caso ya yo lo tengo, pero ustedes simplemente lo diligencian, siguen los pasos y lo pueden hacer. Aquí rápidamente yo escribo, por ejemplo, ya yo creé mi espacio, BDA Mariano, y si no estoy mal, uy, no es ese. Antico. Y aquí es... se me olvidó. Tico. Ok, listo. Después que yo me registre, ya puedo entrar aquí a Oracle Apex, ¿sí? Oracle Apex es una herramienta de Oracle que cuando yo hago esta solicitud de mi espacio de trabajo, él me crea una instancia de base de datos en el servidor de Oracle que puede estar en cualquier parte del mundo. ¿Dónde está esa instancia? No sabemos, ¿sí? Sé que Oracle me ha asignado un espacio de trabajo en su motor de bases de datos. ¿Dónde está? No lo sé. Sé que solamente tengo un espacio asignado por Oracle. ¿Cómo se llama? Aquí está. El espacio de trabajo se llama BDA. En este caso yo lo creé que se llama BDA, ¿cierto? Y estoy en el rol de administrador, ¿sí? Entonces, este es mi espacio de trabajo. Ustedes lo tienen que hacer también. Me voy a ir donde dice SQL Workshop, ¿cierto? Y aquí voy a utilizar SQL Command para crear mis tablas. Quiero que esas tablas lo van a... No, aquí no quiero que utilicen asistentes ni utilicen solamente código SQL. ¿Sí? Voy a hacer algunos ejemplos aquí que ya había elaborado, ¿cierto? Voy a crear unas tablas, en este caso. Voy a crear la tabla centro, digamos, ya de mi base de datos. Miren qué pasa aquí.
tengo que utilizar el comando para crear una tabla. Siempre tengo que utilizar, o para crear cualquier objeto en la base de datos, voy a crear el comando create, ¿sí? Create, que es este, para decirle que voy a crear, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a crear? Voy a crear una tabla, table, ¿sí? Create table. Entonces, crear una tabla. Aquí le voy a decir, entre comillas, qué tabla o cómo se va a llamar esa tabla que va a crear, ¿sí? En este caso voy a crear una tabla que se llame centro, ¿sí? Dentro del paréntesis voy a indicarle los atributos que va a tener esa tabla. En este caso le voy a decir que este centro va a tener un ID centro, ¿cierto? Que es de tipo numérico o number, ¿ya? Y que puede tener todos los valores, ¿sí? Todos los números. Y esto significa la coma, el número de decimales que puede tener. En este caso, no quiero que tenga decimales, va a tener 0 decimales, ¿sí? Muy bien. Que no acepte null. ¿Por qué? Porque si va a ser myID, el ID no puede aceptar nulos. Y le digo enable. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, como ya yo hice mi relación, yo sé que esta entidad, ¿cierto? Que se llama centro, va a estar relacionada con una entidad que se llama zona, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a decirle que el ID zona, que también es un numérico, que no va a aceptar null, ¿verdad? Y lo activo. Nombre del centro. Acá va a ser varchar, entre paréntesis, el tamaño de ese varchar de 50. No va a aceptar nulo porque en la base de datos todo centro debe tener un nombre. Dirección. Entonces, puede que algún centro, bueno, que es dirección, va a ser de varchar también de 50. Aquí no le coloco esta condición porque puede que algún centro yo no me le sé la dirección, no se la coloco. Teléfono. Un varchar de 10. Profe, ¿por qué numérico no? Si usted quiere colocarlo numérico está bien, pero el varchar también acepta números, ¿sí? Porque el varchar acepta cualquier cadena de caracteres. De 10, puede que algún centro no tenga teléfono, por eso no tiene la condición de no null. Departamento, centro. ¿Por qué? Porque este ID lo voy a relacionar con algún departamento, o sea, todo centro tiene que tener un departamento, ¿ya? Y te dirá, profe, pero entonces ciudad por centro. Si usted quiere, como usted sabe, que en este caso yo podría decir, este no lo tengo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo ciudad por centro, ya yo sé, relacionando la ciudad, puedo saber qué centro, a qué centro pertenece este centro, ¿verdad? Entonces, no sería necesario aquí. Todo ese análisis lo tienen que hacer ustedes. Que yo podría decir que no es necesario incluir el ID del departamento en este caso. ¿Ya? Quitarlo de aquí. Bien. Aquí, constraint, con este constraint, le voy a decir constraint. Esto significa que centro PKI, con esto voy a reconocer de forma inmediata, y esto no se repite, el constraint es un identificador único que no se repite en la base de datos, es como la cédula de la base de datos para esta clave primaria. Entonces, en la base de datos no puede haber otra cosa que se llame centro PKI, ¿sí? ¿Por qué? Porque este debe ser un identificador único. Entonces, un constraint es un identificador único para este objeto. O sea, ¿para qué objeto? Para la clave primaria que estoy indicando aquí. ¿Ya? Entonces, yo le estoy indicando a esta tabla que la clave primaria va a ser ID centro. ¿Sí? Primary key, ID centro. ¿Ok? Entonces, cierro con la palabra reservados Hussein index enable y cierro el paréntesis. De esta forma estructuro mi sintaxis para crear una tabla en el sistema. Debo que le doy run. Miren lo que va a pasar aquí, ¿sí?
me dice, hey, hay un error. ¿Por qué? Porque ya existe ese objeto. ¿Por qué existe? Porque ya yo tengo en esta instancia, tengo una base de datos que se llama centro. Entonces voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle centro BDA, puedo decirlo así. Y observen bien lo que va a pasar. Me parece un error, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese error? Me está diciendo, hey, tienes un constraint, ¿verdad? Que se llama centro PKI. Sí, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque esto es un identificador único que ya lo tiene otra entidad. Entonces yo tengo que cambiar esto. Vamos a cambiarle por centro BDA. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Y ya con esto debería funcionar. Miren que les he probado unos errores que no sé qué pasa. Vamos a contarlo, que me pasó Puede acá. ser el ID, profe, porque es a lo que es primario. No, pero igual ya le cambié la... En la parte donde dice no null, No, le sí, colocó una B. en la cuarta línea, en la línea número 5 es un not Sí, null. es de un sí, dato no no null, le sí, coloqué una señor. B aquí ahorita. Es correcto. Exacto. Sí, ahorita que fui a modificarlo. Exacto, gracias. No, pero sigue el error. Y ahora. Vamos a ver, crear centro. Perfecto. Miren, ID tengan en centro cuenta algo. BDA. ¿Sí? Me está diciendo, bueno, aunque no debería poner problema por eso. Porque esto es un campo que todavía no lo he relacionado. Lo que me está diciendo aquí es que estos campos, ID zona y ID centro, aquí hay un inconveniente. Pero ¿por qué está el inconveniente aquí con esto? Zona y centro. Mentira, un segundo. Dame un segundo a ver aquí. Yo miro aquí las tablas de mi base de datos. Mentiras, estaba viendo el error anterior. Ya la creo, mírala aquí. ¿Sí? Ya me había dicho que la había creado en 6 segundos. Mírala, aquí está. Entonces ya creó la base de datos. Digamos, esta tabla ya la creó. Entonces, mire que aquí tiene los campos que le ha asignado. Centro, zona, nombre, dirección, teléfono y departamento. ¿Sí? Chicos, así pues tienen que hacer todo el ejercicio. No sé si tienen preguntas hasta el momento. La llave foránea no se le coloca nada por lo que veo. Simplemente se relaciona ahí, pero... Sí, por el momento, chicos, no la vamos a trabajar aquí en esta fase. Eso lo vamos a hacer en la siguiente. ¿Sí? En la siguiente vamos a hacer Pero entonces aquí solamente vamos a crear son las tablas, perdón, ingeniero, vamos solamente a crear las tablas y le van a en insertar esta primera datos. parte. Y le van a insertar Lo que datos. es que con mucho respeto, siempre hay bastante, o sea, el tiempo ha sido corto, es el primer trabajo y parece que fuera el último de bases de datos básico. Tiene bastantes cosas y aparte pues esto, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, ingeniero. Sí, lo que pasa es que precisamente usted lo ha mencionado, o sea, es retomar lo que ya dejaron en bases de datos básicos. Alguien tiene el micrófono encendido. Andrés, creo que es Andrés. Ya. Sí. Es largo por la forma en cómo lo estamos estructurando, pero usted bien lo mencionó. Si
es retomar lo que ya prácticamente trabajaron en un curso anterior, ¿sí? Y tener ese primer insumo, ¿ok? Y es un poquito, es repetitivo, es largo porque es repetitivo, porque hay que identificar todas las entidades, hay que colocarle los atributos, pero si usted se pone juicioso, en 2 horas o en 3 horas máximo lo tiene listo. ¿Ya? Yo llevo días. De 2 días. Bueno, sí, entonces, chicos, cualquier cosa, pues ahí estamos. Y de pronto necesitan, vamos a ver, estamos a 25, cuando es 30, 30 es el miércoles. Podríamos, no sé, el jueves hacer algo en línea por si las personas que tengan dificultad, apoyarlos ese día, un día antes de pronto de entregar el trabajo para que puedan lograr avanzar bastante. Pueden escribirme Tutor, también por el chat. Miren, en el canal de YouTube hay mucho material que yo he ido colocando a través de los diferentes periodos que hemos ido avanzando. Aunque el ejercicio es muy similar, se han cambiado de pronto la teoría del problema. ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? Vamos a darle la mano aquí rápidamente a Hernán y después Juan Diego. No sé quién fue el que habló ahorita. Profe, compañeros, qué pena. Profe, yo tenía una inquietud. Vi que hay en la información, yo tenía la inquietud, era si se podía colocar ahí donde dice número o texto, se podía colocar varchar. Entonces, pero veo que si lo quiere, porque hay muchos ID que tiene, un ejemplo, aula 5A, ¿sí? Entonces, yo tenía esa inquietud si se podía colocar varchar o se deja solo número y texto. En la parte de análisis, en las tablas que estamos haciendo, solamente vas a colocar si es texto, si es número o si es fecha. Y ya cuando lo vayas a elaborar, ya cuando lo estés creando la tabla en Oracle Apex, ahí sí ya tú le dices si es un number, si es un data, un date o si es un varchar. Gracias, muy amable. Continúa entonces Juan Diego. Hola, tutor, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí. Tutor, es que tengo una pregunta. Es que la vez pasada, bueno, la actividad anterior para que utilizamos el Oracle, nos dieron unas cuentas. En ese momento no tenemos. ¿Cómo hacemos? Porque para crear la cuenta nos está pidiendo ingresar una forma de pago, entonces no sé qué hacer ahí. En Apex no. Sí. Vamos a hacer, regálame un momentico aquí, todavía vamos en 5 minuticos. Pásame tu correo, por favor. ¿El institucional? No, el personal, si quieres. Ah, ok. ¿Lo mando por el chat? Sí, por aquí por el chat. Bueno. Tutor, qué pena, buenas tardes. Sí, Ludi. Tutor, cuando de pronto se haga otra reunión, ¿es posible que nos envíen el link o algo así al Teams? Porque hoy me tocaba entrar al correo y me salía, me entraba, me salía, no era capaz de ingresar, entonces sí, quizás al de Teams, al grupo en Teams. Sí, pues el grupo de Team ya está habilitado, ¿no? Si tú puedes entrar. No sé, pues yo estuve ayer ingresando y esta tarde también antes de la reunión, en la mañana. Ajá. Pero no era capaz, no sé, no aparecía, aparece desde desde diciembre sin actividad, entonces por eso mi inquietud. Bueno, ahorita revisamos a ver. Juan, ya tú tienes, con este correo ya tú tienes alguna cuenta activada. Es que no recuerdo todo porque fue hace mucho que ese curso, Bueno, voy a no sé colocarle si una es... contraseña aquí. Pues yo ahorita te la doy. Ok, ok.
¿Cómo es tu nombre? Diego Vargas. Diego Vargas. Barrios. Vargas, Vargas. Vargas. Voy a dejarlo así. J. Vargas Ramírez. ¿Oíste? Aquí estoy Ok. creando un ambiente de trabajo. País, pues Colombia. Dicen que es personal, ¿sí? Siguiente. ¿Para qué lo necesita? Oracle Apex. ¿Eres nuevo en Oracle Apex? Sí. Un plan de workshop universitario, sí. Aquí una pequeña descripción para elaborar las actividades del curso. Bases de datos avanzadas de la UNAT. Acepto. Estos son los pasos para crearlo. Verifico que todo esté bien, Diego Vargas, el email, tienes que entrar con ese email, tu espacio de trabajo es este y está todo ok, voy a solicitarlo. A tu correo te debe llegar en unos minuticos el link para que confirmes y ya entrar, ¿oíste? Y mira que no pidió plata por ningún lado. Sí, sí, señor. Es que yo la estaba creando y me estaba pidiendo y una vez que metía una tarjeta. No, de pronto tú estabas solicitando, que eso lo vamos a hacer más adelante, es un espacio en Oracle Cloud. Profe, Sí, ahí porque el en la otro actividad paso que anterior nos... seguiría, perdón compañero, ahí el otro paso que No, no, no. seguiría, porque yo hice el mismo proceso, es solicitar un cambio de contraseña, porque por lo general al principio no lo pide y luego lo vuelve a solicitar. Ah, bueno, pero ya revisa que ya te haya llegado el mensaje a tu correo. ¿Sí? Gracias, David. Chicos, bueno, Sí, no es no, ya lo vi. más por hoy. Espero que esta web le haya servido para aclarar muchas dudas e inquietudes y que haya sido de provecho. Tendremos en cuenta lo de Ludis. Me escribes un mensajito por Team y miramos tu caso en especial, a ver qué está pasando con tu comunicación. Chicos, no siendo más, un placer haber compartido con ustedes en esta tarde. Seguimos en contacto a través del canal de Teams. Cualquier duda e inquietud estaré muy atento. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Hasta luego, Gracias, tutor. compañeros. Gracias, Gracias. tutor. Muchas gracias, feliz tarde Chao, para con todos. gusto. Un fin de semana.